Damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede el Señor de estar un día más aquí en Maná del Cielo, alimento para tu alma. Gloria al Señor. Gracias al Señor que nos ha concedido un jueves más, gloria al Señor, traer el consejo, el mensaje de Dios para tu vida, querido amigo, amiga. Bienvenido a este tu programa, El Sembrador. Estamos muy contentos que por segunda vez en este mes de agosto hemos reasumido la responsabilidad que el Señor nos ha dado de predicar el Evangelio, de traer el consejo de la palabra del Señor. Usted sabe, paramos un tiempo, lo dije la semana pasada, y en unas cortas palabras quiero decirlo otra vez. El motivo no fue porque quisimos dejar el programa, sino que tuvimos un tiempo hospitalizado, una operación que tuve en mi estómago, pero el Señor ya me tiene recuperado, sano por la llaga de Cristo, gracias al Señor, y para seguir predicando la palabra del Señor, y eso me provoca a mí mucho gozo, alegría, poder estar bien saludable para seguir predicando la palabra del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Le doy la bienvenida a todos los amigos, amigas, hermanos y hermanas que fielmente ven este canal de Maná del Cielo y especialmente que ven la programación de este canal. Gloria al Señor. Vamos en este día a estar mirando una porción de la Sagrada Escritura que se encuentra en el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Vamos a comenzar a leer en el capítulo 36, versículo 36. A veces me confundo, cuando quiero decir capítulo digo versículo, y eso no sucede muchas veces, pero aclaramos, amén. Capítulo 7 de San Lucas, del versículo 36 en adelante. Ahí nos vamos a estar enfocando en esta hora. Gloria al Señor. Y le puse como tema buscando el perdón de Dios. Aleluya. Buscando el perdón de Dios. Yo no sé si usted, amigo o amiga, alguna vez se ha sentido necesitado de recibir el perdón de Dios. Yo quiero decirle que el Señor Jesús dijo que aquel que busca halla, aquel que pide recibe, y aquel que llama se le abre. Son palabras de nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios, nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Son palabras fieles y verdaderas. Gloria al Señor. Que si tú buscas el perdón de Dios, lo vas a encontrar. Gloria al Señor, pero tienes que buscarlo en el lugar correcto, en la persona correcta. Gloria al Señor. Yo muchas veces busqué el perdón en las áreas equivocadas, en los lugares equivocados y con las personas equivocadas. Acudía a pedir perdón o a confesar mis pecados a quien no puede perdonar pecados, imagínese. Muchas veces yo, en mi religión que yo tenía, en mi tradición que fui instruido desde niño, muchas veces me confesé y fui a buscar el perdón, pero acudía al lugar equivocado y a las personas equivocadas. Solo hay alguien que perdona pecados. Es Dios. El Señor Jesucristo, Él es Dios. Y como Dios tiene la potestad, Él lo declaró. Gloria al Señor. En una ocasión, dice la Biblia que le llevaron un paralítico cargado por 4, y cuando lo pusieron delante del Señor a ese paralítico, el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Aleluya. Inmediatamente los que estaban ahí presentes, los fariseos, los religiosos, los saduceos, pegaron al grito en el cielo al oír que el Señor Jesucristo le dijo a aquel hombre: tus pecados te son perdonados. Y ellos dijeron: blasfemias ha dicho este. ¿Quién perdona pecados
sino solamente Dios, dijeron ellos. Y claro, estaban diciendo la verdad de ellos. Lo que ellos estaban ignorando o que no podían visualizar, entender o discernir era que el Dios encarnado, el Dios que se hizo carne, el Dios con nosotros, el Emmanuel, el Verbo que se hizo carne, que es Dios, estaba ahí presente. Pero ellos no lo pudieron discernir, no pudieron creer que el que estaba ahí delante de ellos era Dios mismo, encarnado, el Dios que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Ellos no pudieron percibir eso y no creían que Jesucristo era Dios. Por lo tanto, para ellos era una blasfemia que el Señor perdonara los pecados a aquel hombre. Y para comprobar que Él tenía el poder, la potestad de perdonar los pecados, les hizo una pregunta a ellos, a los fariseos, a los saduceos, a los que estaban presentes ahí criticándolo, de incrédulos que no creían, no entendían que ahí estaba Dios, que Él era Dios, hecho hombre, hecho carne. Y les hizo una pregunta. ¿Qué es más fácil? Les dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Qué creen ustedes que es más fácil? Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces les dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en ese instante el paralítico se puso de pie, tomó su lecho y se marchó a su casa. Se quedaron todos maravillados. Es que Él es el único, Él es Dios, el único que perdona los pecados. Él es el Cordero de Dios que quita del pecado del mundo. Tal vez tú has tratado de ser perdonado, pero has ido a la fuente equivocada. Déjame decirte que es Cristo el que perdona los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonarnos. Por eso el tema de esta noche se llama Buscando el perdón de Dios. Si tienes tu Biblia por ahí a la mano, amigo, amiga, hermano, hermana, yo creo que los hermanos tienen su Biblia, ahí deben de tener su Biblia, ahí cerca. Y los amigos que no tienen Biblia, yo les recomiendo, cómprese una Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Aleluya, es el libro de Dios. El único libro sagrado que hay en la tierra. El mundo está lleno de libros. Hay millones y millones y millones de libros. Usted va a una biblioteca, va a una librería y va a encontrar libros de toda clase por diferentes autores. Pero el libro de Dios, cuyo autor es Dios mismo, es la Biblia. Y el único libro que es diferente a todos los libros es la Sagrada Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todos los demás libros son inspirados por la mente humana. Mas la Biblia, la Sagrada Escritura, es inspirada por el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso es la Biblia, la palabra de Dios. Y Dios quiere que tú tengas conocimiento de su palabra, porque la única manera que tú puedes llegar a conocer a Dios es a través de su santa palabra. Jesús lo dijo en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, versículo 39, dijo el Señor, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Sagradas Escrituras,
ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria al Señor. Bueno, los que ya tienen su Biblia ahí a la mano, tome una libreta o una porción de papel para que escriba la cita bíblica que vamos a estar analizando, estudiando, y ahí voy a basar la predicación en este hermoso día. Gloria al Señor. Capítulo 7 de San Lucas, versículo 36 en adelante. Le doy lectura a la palabra del Señor. Así dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Usted sabe, los fariseos eran la secta más rigurosa que había en los tiempos cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra, en Israel. Ellos eran hombres extremadamente religiosos y estrictos en sus tradiciones y costumbres que ellos tenían. De ahí salió Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo. Él dijo que había sido miembro de la secta más rigurosa, que eran los fariseos. Y un miembro de esta secta de los fariseos le rogó al Señor Jesucristo que entrara en su casa y que comiera con él, lo invitó a comer. Gloria al Señor. Y el Señor Jesucristo, como él siempre ha sido humilde de corazón, aleluya, aceptó aquella invitación. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor está en la casa de aquel fariseo que se llamaba Simón, la Biblia registra el nombre de este fariseo, su nombre era Simón. Cuando el Señor está en esa casa con este fariseo, la Biblia dice en el siguiente versículo, versículo 37, dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y de ahí basé yo el título del mensaje, vamos a poner así, el nombre del tema en esta noche: buscando el perdón de Dios. La Biblia habla de esta mujer con características, aunque la Biblia no llama la palabra ramera o prostituta, dice la Biblia que era pecadora. Ahora, cuando una mujer es conocida de muchas personas por ser pecadora, inmediatamente pensamos que es una mujer ramera o prostituta. Posiblemente esta mujer era prostituta porque era conocida inclusive por el mismo Simón. Pero esta mujer hizo algo, gloria al Señor, que es lo que Dios anhela que cada uno de nosotros hagamos. Esta mujer sintió la necesidad de ser perdonada. Esta mujer buscó la necesidad de ser librada de la manera de vivir. Hace rato, antes de que empezara el programa, tocamos un canto, ¿verdad? Que se llama el borracho, el ex borracho convertido. Y después de que antes de que se tocara el cántico, yo le dije que yo me identificaba con ese cántico porque yo fui un tremendo borracho. Pero llegó el día en que yo estaba cansado de esa manera de vivir. Estaba cansado de ser un borracho empedernido, de andar en las cantinas, de andar en los nightclubs, de andar con una mujer, de andar con otra. Esa vida llega el momento que uno se cansa. Yo estaba cansado de la manera
en que vivía y necesitaba el perdón de Dios. Sabía perfectamente que si yo continuaba viviendo de la manera que estaba viviendo, sabía que si moría en esa condición, si por alguna manera o alguna razón yo perdía la vida en la condición en que yo me encontraba viviendo, sabía perfectamente de que yo no iba a la gloria, de que yo no iba a ir al cielo. Sabía perfectamente que mi lugar iba a ser el mismo infierno, que el mismo infierno iba a ser donde yo pasaría la eternidad si yo continuaba viviendo de esa manera. Porque el pecado llega un momento en que lo cansa a uno. El pecado es un peso sobre la vida del hombre. El pecado no nos trae nada bueno. En el pecado jamás encontraremos la verdadera felicidad. El pecado nos separa de Dios. Dice el profeta Isaías de que el pecado hace división entre Dios y el hombre. Y llega el momento que el pecado te cansa, porque el pecado es una esclavitud. Jesús dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y la esclavitud llega a cansar. El hombre que reconoce que es un esclavo, llega el momento en que quiere buscar su liberación, de que no quiere continuar siendo un esclavo. ¿Por qué? Porque el ser esclavo te va a cansar de estar esclavizado, de estar haciendo lo que no quieres hacer. Y eso es lo que hace el pecado, te hace hacer cosas que tú ya no quieres hacer. Yo ya no quería seguir de borracho, no quería seguir viviendo en la manera que estaba viviendo. Oiga, trabaje y trabaje y trabaje, y todos los cheques que agarraba eran para en una noche o 2 noches me los terminaba. Y siguiendo la misma rutina, volver a trabajar una quincena completa para volver a agarrar otro cheque y para volvérmelo a gastar en una noche, en 2 noches. Al pasar de los años yo estaba cansado de esa rutina pecaminosa. Esta mujer, estoy seguro, porque la Biblia dice que ella se dio cuenta. ¿Por qué se dio cuenta? De seguro que andaba preguntando por Jesús. De seguro que andaba buscando al Señor Jesucristo. De seguro que había oído que Jesús perdonaba pecados, que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús libertaba a los cautivos, que Jesús libertaba a los endemoniados, que Jesús sanaba, aleluya, a los paralíticos, a los sordos, a los ciegos los hacía ver. Seguro que había escuchado. Y dice este versículo que vamos a leer, léalo juntamente conmigo. Alabado sea Cristo. Dice el verso 37 del capítulo 7 de San Lucas: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, se da cuenta, al saber ella. ¿Cómo lo supo? Seguramente que lo indagó, seguramente que andaba informándose a dónde estaba Jesús. Bendito sea el Señor. Y llegó el momento que alguien le dio razón. Ella andaba en busca de Jesús, porque seguro que ya le habían contado que Jesús perdonaba pecados, que Jesús podía libertarla de su manera de vivir, de que Jesús podía libertarla de la esclavitud en la que ella se encontraba. Dice la Biblia que era pecadora, pecadora. Oiga, solamente un hombre o una mujer que reconoce que es pecador y que está esclavo del pecado va a buscar la liberación, va a buscar la ayuda, va a acudir a quien pueda libertarle de esa esclavitud. Esta mujer estaba seguramente cansada de ser ramera, de ser prostituta, de acostarse con un hombre, de irse con otro y otro. Hay gente que cree que las mujeres que venden sus cuerpos son felices. Digo que las personas se imaginan que son felices porque dicen, allá en México se les dice
a las mujeres, mujer de la vida alegre. Y yo puedo decirle con seguridad que está muy mal dicho ese dicho que se le dice a esas mujeres. Porque muchas de ellas viven una vida muy triste. Imagínense, mujeres que trabajan en burdeles donde se tienen que acostar con un hombre, no importar cómo el hombre venga, si se bañó o no se bañó, y todos hediondos, borrachos, mocosos y que no se bañan y todo, y tener que acostarse con ese hombre no es porque le paga una cierta cantidad de dinero. Eso no creo que sea agradable a las mujeres. Es una vida triste, a saber que si le huele la boca o no le huele la boca al hombre, tiene que acostarse con él, tiene que meterse con él. Si se bañó o no se bañó, a saber cuántos días tiene que no se ha aseado su cuerpo ese hombre, y sin embargo la mujer tiene que irse a acostar con él por el dinero que le están pagando. Esa es una vida, a mi parecer, una vida muy triste, y de seguro que esta mujer ya estaba cansada de esa vida. Al saber, dice la Biblia, al saber esta mujer, al saber que Jesús se encontraba a la mesa en la casa del fariseo, dice que ella trajo un frasco de perfume de alabastro y se allegó. Seguramente que pidió permiso para entrar a esa casa. Seguramente que pidió audiencia para poder entrar. Y seguro que el dueño de la casa, en este caso que era Simón, de seguro que la dejó entrar. Y cuando esta mujer entra, dice la Biblia que ella se puso detrás del Señor Jesucristo. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice, y estando detrás de él a sus pies. Lo primero que hizo esta mujer es caer a los pies de Cristo. Arrodillarse, aunque por detrás del Señor Jesús. Ella cayó a sus pies. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice la palabra. Y estando detrás de él a sus pies, llorando. ¿Qué fue lo que hizo a esta mujer llorar? Déjame decirte que cuando uno se acerca al Señor Jesucristo con esa necesidad, con ese deseo de ser perdonado por el Señor, de ser transformado por el poder del Señor Jesucristo, uno llora. No se me olvida la experiencia que tuve yo cuando yo me arrodillé estando encerrado allá en el baño de mi casa. Amén. Yo era un hombre que para mí llorar era, como me enseñó mi abuelo, era para las mujeres solamente. Así me instruyeron desde niño que los hombres no lloramos. Me instruyeron con un machismo. Oiga, a mí me quebraban leños en la cabeza y no me hacían llorar. El profesor, cuando estaba chamaco en la escuela, me quebraba las reglas en la espalda y no me hacía llorar. El profesor me quebraba los borradores de madera en la cabeza y no me hacía llorar. Nada me hacía llorar. ¿Por qué? A mí se me enseñó desde niño que los hombres no lloran. Pero la vez que me hablaron de Cristo, la vez que yo estuve yendo a escuchar la palabra del Señor, como por 2 meses a una iglesia, un día yo me arrodillé allá en el baño de mi casa. Allá me encerré con llave en el baño de mi apartamento. Vivía en la ciudad de Venice, California. Estando solo ese día yo ahí, me encierro en el baño y me arrodillo y le hablé al Señor Jesucristo. Yo dudaba de que el Señor estuviera vivo. Yo no conocía a Cristo. Apenas estaba yendo a oír la palabra de Dios a una iglesia. Y me arrodillo. Por eso cuando veo este versículo, que esta mujer llegó a la casa del fariseo porque se dio cuenta, supo, escuchó de que Jesús estaba en ese lugar. Yo también un día me arrodillé en ese baño y le hablé al Señor. Le dije, Señor, si es verdad que tú perdonas pecados, si es verdad que tú estás vivo, si es verdad que tú cambias las vidas, si es verdad que tú, Señor amado,
Quebranta, Señor, los yugos de los vicios. Si es verdad que tú libertas al pecador. Yo ya estaba cansado de la manera que vivía. Y le dije, si es verdad que tú libertas al pecador, aquí estoy yo. Hazlo conmigo, Señor. Hazlo conmigo. Oiga, de repente empecé a llorar como un niño. Este hombre que nunca lloraba, que nadie me hacía llorar a mí, ese día estoy llorando. Por eso, claro que puedo ver y visualizar, porque yo tuve la experiencia misma que tuvo esta mujer. Aleluya. Ella se puso detrás del Señor y comenzó a llorar, porque oye, cuando vienes quebrantado ante la presencia del Señor, lloramos ante su presencia, lloramos delante de Él. Dice la Biblia que esta mujer estaba detrás de los pies del Señor, a sus pies, y estaba llorando. Aleluya, puede verlo usted en su Biblia. Aleluya, dice que, y estando detrás de Él a sus pies llorando. ¿Se da cuenta? Esta mujer está llorando en la presencia del Señor. Ahí está ella a los pies del Dios vivo. Aleluya. Del Dios encarnado. Aleluya. Del Verbo que se hizo carne. Ahí estaba esta mujer llorando. Aleluya. Y comenzó a regar con lágrimas sus pies. ¿Cómo no lo iba a regar con sus lágrimas si estaba llorando? Yo me recuerdo que no podía parar. Es un llanto que no puedes parar de llorar. Cuando el Señor en su presencia te quebranta, aleluya, y tú empiezas a llorar, pero no por tristeza, no por algún dolor, sino porque estás en la presencia del Dios vivo. Aleluya, uno no puede dejar de llorar. Comprendo claramente a esta mujer que estaba llorando a los pies del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y dice que besaba a sus pies y los ungía con el perfume. Aleluya. Y regaba con lágrimas los pies del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Se puede usted imaginar aquella escena gloriosa? Es en la mesa de Simón el fariseo que está sucediendo todo esto. Están comiendo. Están ahí en la mesa de Simón el fariseo. Y de seguro que el fariseo, oiga, estaba con los ojos pelados, mirando aquella escena. Amén. Y fíjate lo que hizo. Alabado sea el Señor. Versículo 39. Miren lo que dice el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, o sea, Simón, que es el que había convidado al Señor. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. O sea, que no abrió su boca, solamente lo pensó dentro de sí mismo. Eso es lo que quiere decir, dijo para sí. O sea, dijo para él mismo. Se dijo a sí mismo. Pero como el Señor conoce los pensamientos del hombre, el Señor es Dios. Y como Dios tiene 3 atributos incompartibles, que es su omnisciencia, gloria a Dios, que quiere decir que Él todo lo sabe, su omnipresencia, que puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, y su omnipotencia, aleluya. Esos atributos son exclusivos del Señor, que no los comparte con nadie. El diablo no tiene esos atributos. El diablo puede estar en China, pero no puede estar al mismo tiempo en otro lugar. Nuestro Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y con su omnisciencia, el Señor se dio cuenta lo que Simón estaba pensando, lo que había dicho para él mismo. Naturalmente que no abrió sus labios para decirlo, pero el Señor Jesucristo, que es Dios, no que fue Dios,
es Dios, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Él es Dios. Dice que dijo para sí el fariseo, fíjese que el fariseo Simón, que invitó a Jesús, él no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Ni siquiera creía que era un profeta. Imagínense el concepto que tenía Simón el fariseo del Señor. Ni siquiera lo reconocía como un profeta, mucho menos como el Hijo de Dios, mucho menos como el Salvador del mundo, mucho menos como el Mesías prometido, mucho menos. Para él simplemente el Señor Jesucristo era un maestro solamente, porque ni siquiera le decía a Jesús, Señor. Lo vamos a ver en la palabra. Alabado sea el Señor. Fíjate lo que dijo Simón. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Se da cuenta que Simón el fariseo sí sabía que esta mujer era pecadora o ramera, prostituta? Sí la conocía, tal vez hasta llegó a tener algún encuentro con él, porque era conocida de él. Él sí sabía que era pecadora. ¿Y usted cree que el Señor no sabía? Si el Señor sabe todas las cosas. Bendito sea el Señor. El Señor sabe que tú eres un tremendo pecador. Amigo, amiga, que me estás viendo. El Señor sabe que tú te necesitas de Él y que necesitas su perdón. Pero el perdón tú tienes que buscarlo. Por eso el tema de esta noche se llama Buscando el perdón de Dios. Esta mujer sabía que tenía necesidad de perdón de sus pecados, de perdón de sus malas acciones, y acudió a la fuente de perdón, al lugar y con quien debemos acudir, con Cristo Jesús. Jesús te garantiza el perdón si te allegas a Él, pero con necesidad de perdón. ¿Sabe por qué la gente no corre a Cristo como deberían de correr? Porque no sienten la necesidad de ser perdonados, porque no saben la gravedad de la consecuencia del pecado. Ignoran la gravedad del pecado. Toman el pecado muy a la ligera. Y déjame decirte que el pecado no es cualquier cosa. El pecado tiene sus consecuencias gravísimas, terribles consecuencias del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado, la recompensa del pecado es muerte. Y no está hablando de muerte física. La consecuencia del pecado es separación por toda la eternidad de la presencia de Dios, condenación eterna. Esa es la consecuencia del pecado. Pero en esta hermosa hora te traemos la buena noticia de que hay esperanza para ti, amigo. Que busques el perdón, que busques de una manera desesperada, aleluya, de una manera urgente, busques el perdón de Dios, como esta mujer se informó, buscó a ver dónde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque tenía necesidad de ser perdonada, tenía necesidad de ser transformada por el poder de Jesucristo, tenía necesidad, aleluya, de que esa carga del pecado que Satanás había puesto sobre ella siguiera sobre ella, y quería ser libre. Y a ella no le importó, amén, la vergüenza de decir, oiga, me da permiso de entrar a su casa. Sé que Jesucristo está ahí en su casa, en su mesa. Me da permiso de entrar, puedo entrar. Me urge allegarme a los pies de Jesús. Necesitamos hacer eso. Pero como le digo,
Muchas veces no calculamos la consecuencia del pecado. Lo tomamos muy a la ligera el pecado. Mas sin embargo, el pecado tiene consecuencias gravísimas. Amén. Por el pecado, miles y millones de almas descienden al infierno. Mueren personas que no llegaron a arrepentirse de sus pecados. Muchas personas no acudieron al Cristo de la gloria. Se les habló de Cristo, pero tomaron muy a la ligera el pecado. Dice la Biblia que hay hombres que aman más las tinieblas que la luz. Dice la Biblia que la luz vino al mundo, que es Jesucristo, la luz. La luz vino al mundo, dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz. Hay gente que le gusta vivir en el pecado, que le gusta vivir en el vicio, que le gusta vivir en el deleite de la carne, que le gusta vivir en la borrachera, que le gusta vivir haciendo lo que a Dios no le agrada. Aman más las tinieblas que la luz. Esta mujer estaba desesperada. Necesitaba el perdón de Dios. Y como sabía que necesitaba el perdón del Señor, acudió a Cristo. Acudió desesperadamente a los pies de Cristo. Bendito sea el Señor. Y es lo que Dios quiere que hagamos. Amigos, si tú quieres ser perdonado, tienes que acercarte a Cristo. Tienes que acercarte a la presencia del Señor. La Biblia dice que no está lejos de nosotros. El Señor está tan cerca, más cerca de lo que te imaginas. Porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca, dice, porque con el corazón, con el corazón se cree para ser justificado. O sea, con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Bendito sea el Señor. El fariseo se dijo a sí mismo: si este hombre fuera profeta, hablando de Cristo, si fuera profeta, o sea que para él Jesús, nuestro Señor, ni siquiera era profeta. Si fuera profeta, conociera quién es esta mujer que es pecadora, dijo. Es pecadora. ¿Se da cuenta que sí conocía a esa mujer? Sabía que era pecadora. Era conocida de este fariseo llamado Simón. Y como le digo, posiblemente, no puedo asegurar esto, posiblemente hasta tuvo que ver con ella, pero no sabemos. La Biblia no lo dice. Por eso no lo aseguro. Alabado sea Cristo. Ahora, el verso 39. Verso 40, perdón. Versículo 40 del capítulo 7 de San Lucas. Entonces respondiendo Jesús le dijo a Simón. Entonces respondiendo Jesús le dijo. Se dirigió el Señor Jesucristo a Simón. ¿Por qué? Porque el Señor ya le había conocido su pensamiento, lo que él había dicho para sí mismo. ¿Qué había dicho para sí mismo? Si este hombre fuera profeta, supiese quién es esta mujer que es pecadora. Jesús ya sabía. Jesús nos conoce a todos. Él escudriña la mente y escudriña el corazón. Nada le es oculto al Señor. Él sabe que tú necesitas el perdón de Él, pero Él quiere que tú corras hacia Él, de que tú te acerques a Él con esa necesidad urgentemente, como esta mujer vino urgentemente con necesidad de perdón. Eso se llama el que busca, halla. Amén. Esta mujer que buscó el perdón. Buscó a Jesús, lo buscó correctamente. Llegó de la manera correcta hacia Jesús. A Jesús hay que llegar de rodillas y arrodillarnos a sus pies. No se me olvida cuando estaba encerrado yo
en el baño de mi casa, yo me arrodillé. Me arrodillé. Le voy a decir qué posición me puse. Haga de cuenta que este púlpito es el zinc, donde se lava uno las manos en el baño de mi casa. Yo me arrodillé ahí al pie del zinc y puse mis manos así, en el zinc. Y ahí le grité al Señor: Señor, si tú estás vivo, si tú perdonas pecados, si tú libertas al pecador, aquí estoy yo, Señor, hazlo conmigo. Ahí empecé a llorar como un niño. Ahí empecé a llorar como un niño. Aleluya. Esta mujer también llegó por detrás de los pies de Jesús y comenzó a llorar y a llorar y a lavarle los pies con sus lágrimas y a besarlo y a ungirle los pies con perfume. Y fue cuando Simón dijo: si este hombre fuera profeta, supiese quién es esta mujer que es pecadora. Y ahora Jesús, al conocerle eso que él pensó en su corazón, le dijo a Simón, se dirigió Jesús a Simón y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Se da cuenta que no le llamó Señor. Para él solamente Jesús era un maestro, ni siquiera profeta, mucho menos Señor. Di, maestro. Y le dice el Señor: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. O sea, un hombre le había prestado dinero a 2 personas. A uno le había prestado 500 denarios y a otro le había prestado 50 denarios. Dice el verso 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los 2, perdonó a ambos, dice la Biblia. O sea, a los 2. Decidió perdonarlos, les perdonó la deuda. Las deudas eran diferentes. Una era mucho más grande que la otra. Uno debía 500 denarios y el otro debía solamente 50. Pero los 2 eran deudores, aunque con diferente deuda. Y le hace la pregunta al Señor al fariseo, a Simón: di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? El Señor quería que Simón fuera el que diera la respuesta correcta cuando le dijo: ¿cuál de esos 2 que se les perdonó la deuda, cuál va a amar más al que les perdonó? Amén. Y la respuesta fue bien acertada por Simón, o sea, respondió muy bien. Mire cómo respondió Simón cuando Jesús le pregunta: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Naturalmente, al que se le perdonó los 500 denarios, es el que iba a amar más al que le perdonó, porque era más grande su deuda que se le perdonó. Y ahora el Señor le respondió a Simón, y él le dijo, Jesús le dijo a Simón: rectamente has juzgado. O sea, juzgaste muy bien, discerniste muy bien, entendiste muy bien lo que yo te pregunté y acertaste la respuesta. Ahora el Señor le va a aplicar a Simón, a su propia vida. Mire lo que le dice el Señor. Y vuelto a la mujer, ahí Jesús ya se vuelve a la mujer que está detrás de Jesús. Esta mujer que está llorando, besándole los pies, ungiéndole los pies con sus lágrimas. Ahora Jesús se vuelve hacia ella para darle una lección a Simón. Y le dijo al Señor, y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Jesús le dice a Simón: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies.
O sea que Simón no trató cordialmente al Señor Jesucristo como suelen hacerlo la costumbre de los judíos. Amén. Cuando un judío llega a visitar a alguien, le ofrece agua para lavarse, para lo que necesite. Y Jesús le dice a Simón: yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta mujer, le dice, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. ¿Cómo ves, Simón? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Esta mujer, tú no me diste a mí agua. ¿No fuiste cordial para conmigo? ¿No fuiste amable para conmigo? ¿Me has tratado de una manera indecorosa, indebida, irrespetuosa, sin amor hacia mí? Mas esta mujer, desde que ella ha entrado, no ha cesado de llorar y de enjugarme mis pies con sus lágrimas. Ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Le vuelve a decir Jesús: Simón, no me diste beso, que es una costumbre también de los judíos, de dar un ósculo. La Biblia se le llama ósculo santo, un beso. No me diste beso. Amén. El Señor esperaba que cuando Él entró a su casa, Simón lo recibiera con agua, lo recibiera con un beso. No me diste beso, mas esta, hablando de la mujer, desde que entré, no ha cesado de besarme mis pies. ¿Cómo la ves, Simón? Amén. Verso 46. No ungiste mi cabeza con aceite. Otra costumbre de los judíos, de ungir la cabeza con aceite. Aceite aromático, aleluya. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Ahora fíjate lo que dice el Señor a esta mujer. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Por lo cual te digo, le dijo, te digo a ti, Simón, que a ella yo la estoy perdonando. A ella, no a ti, a ella. A ella, porque ella ha sido más agradecida para conmigo que tú. Tú no me diste agua, no me diste un beso, no ungiste mi cabeza con aceite. Mas ella, mira, todo lo que ha hecho, por lo cual te digo a ti, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados. Aleluya. Sus pecados le son perdonados. Dice, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y fíjate lo que dice el siguiente versículo. Y a ella le dijo, esto es lo importante, lo que ella estaba buscando, lo está consiguiendo de parte del Señor. Ella consiguió lo que buscaba. ¿Por qué? Porque lo buscó. Buscó a Jesús. Se informó dónde estaba Jesús. Buscó al Señor, buscó el perdón. De la manera correcta se llegó al Señor. Llegó humillándose, llegó arrodillándose, llegó derramando su alma, su corazón a los pies de Cristo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Nosotros queremos buscar a Dios con nuestro orgullo, nuestra altivez, que ni nos queremos arrodillar, no nos queremos humillar al Señor. Y queremos que Dios nos perdone. Queremos llegar como Simón, que ni siquiera reconocemos al Señor como lo que Él es. Altivos, orgullosos nosotros como Simón. Simón que ni siquiera quiso darle agua al Señor, ni siquiera quiso darle un beso en la mejilla, ni siquiera quiso ungirle la cabeza con aceite. Y queremos que Dios nos perdone. Hay que humillarnos al Señor. Esta mujer se humilló al Señor. Se acercó de la manera correcta que debemos de acercarnos al Señor. Con un corazón quebrantado. La Biblia dice que un corazón contrito, entristecido,
y humillado, Dios no lo va a despreciar. Necesitamos humillarnos de corazón, reconocer lo que somos. Esta mujer reconoció que era una pecadora. Yo me acuerdo que yo reconocí que era un esclavo del pecado. Le dije, Señor, si es verdad que tú libertas al pecador, aquí estoy yo, hazlo conmigo. Sabía que era un esclavo del pecado, reconocí mi condición y busqué la misericordia, el perdón de Dios. Y hace 35 años que lo conseguí. Y desde entonces amo al Señor con todo mi corazón. Amo a Cristo con todo mi corazón, porque sé que se me perdonó mucho. Sé que se me perdonó mucho. Mira lo que le dijo el Señor ya para terminar. El verso 48, subráyalo en tu Biblia. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Encontró el perdón. Dice la Biblia, el verso 50. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Su fe se acercó al Señor creyendo que en el Señor iba a encontrar el perdón. Solamente en Cristo podemos encontrar el perdón de pecados, amigo, amiga. Si tú quieres, haz lo mismo que hice yo, haz lo que hizo esta mujer y también encontrarás el perdón. Y le dijo al Señor, ve en paz. Le dio su paz. Y es lo que necesitas, tener paz para con Dios. Amigo, si tú quieres, hoy puedes hacerlo. Ahí donde estás, arrodíllate y háblale al Señor Jesucristo. Dile, Señor, reconozco que soy pecador. Si eres mujer, reconozco que soy pecadora. Necesito tu perdón. Me humillo ante tu presencia y te pido perdón, Señor Jesús. Te reconozco como único Señor y Salvador de mi alma y creo con todo mi corazón en ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario, Señor. Señor, entra en mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma y de hoy en adelante ayúdame a amarte como debo de amarte, porque ahora entiendo que tú me amaste a mí primero, dando tu vida, derramando tu sangre en la cruz del Calvario. Si tú lo has hecho de corazón, Jesús ha llegado a tu vida. De hoy en adelante habla con el Señor, entabla una vida de oración, busca una iglesia cristiana y congrégate en una iglesia y seguirás creciendo en el conocimiento del Señor. Que Dios los bendiga y les guarde. Si el Señor permite, si Cristo no ha venido para el próximo jueves, aquí estaremos con la ayuda del Señor. Que Dios me los bendiga en grande manera. Amén.